Las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Una moneda con la efigie borrada, una mancha de tinta, la luna vista a través de 2 vidrios, las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre el tronco de un cedro la enloquecían de terror. Cuando nos conocimos llevaba puesto un vestido verde que siguió usando hasta que se rompió, pues me dijo que le traía suerte y que en cuanto se ponía otro, azul, que le sentaba mejor, no nos veíamos. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Señor Víctor Morata. Buenos días, ¿Qué Eric. pasa? ¿Cómo estamos? Hemos oído una grabación accidentada. Bueno, yo lo que veo es que la cabecera no hay forma de que yo... Sí, a lo mejor en el último programa. El último programa, con un poco de suerte. Pero bueno, que ahora estamos hoy otra vez aquí en el Rancho Rosa. Sí. Nuestro. Espérate, nuestra residencia... Nuestra residencia, sí, aquí casi permanente. Y bueno, hoy nos traías tú un relato, pues bueno, vamos a ver qué... ¿Cómo que bueno? Bueno, quiero decir que bueno. ¿No te ha gustado o qué? Bueno. Bueno. Ya Sí. vamos a discutir. Te traigo un relato sensacional, buenísimo, un pedazo de relato de esta autora que era Silvina Ocampo. Ajá. Que es La Casa de Azúcar. La Casa de Azúcar. Hoy es 23 de febrero, este es el episodio número 23. Ya hemos La casualidad, Sí. Hemos sobrepasado de largo, lo que es el cenit del programa. Sí. Y ya ya queda menos de temporada. Exacto, nos acercamos al final. Y bueno, no sé si quieres hablar un poquito de Silvina Ocampo. Quiero hablar de Silvina Ocampo, quiero mencionar algunas cosas, un poco para dar contexto, para que se entienda de dónde viene este cuento y por qué, ¿no? Y los temas que se tratan en él. Bueno, decir de Silvina Ocampo, fue una autora nacida en Buenos Aires en 1903, en una familia de la alta burguesía argentina. Además con una descendencia o unos antecedentes bastante importantes. Sí, correcto. Se menciona, habrás hecho la misma búsqueda que yo en Wikipedia. Sí, entre otras sí, pero sí. Y se menciona ahí que su tatarabuelo, José de Ocampo, fue gobernador de Cuzco. Una ciudad bastante bonita, estuve allí hace unos años y la verdad que es muy chula. Pues imagínate, ¿no? Realmente estamos hablando de una persona que viene de familia prácticamente aristocrática, o sí. No aristocrática, pero sí, eso, alta burguesía, ¿no? Decir de ella, que fue hermana de, y esto que a ti te gusta tanto hacer, estos nombres largos, ¿no? Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué ibas a decirlo tú? ¿Que te lo he quitado? Alias Vicky Ocampo. Alias Victoria Ocampo, sí. Que fue también una escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecenas argentina. Claro, editora de la revista Sur, si no me equivoco. Sí. Igual que Borges, igual que Bioy Casares, que también fueron... Que además Victoria Ocampo, que es la hermana de Silvina, fue la primera que le dio bastante caña. ¿A quién? ¿A Silvina? A Silvina, sí. Fue la más crítica. Sí que lo fue. No sé si lo dices por esto, que precisamente iba a decir ahora, que es que Silvina publica su primer libro de cuentos, Viaje olvidado, compuesto por relatos breves, y el libro es reseñado por su hermana, Victoria, ¿no? Y ahí le señala cuánto hay de biográfico en esas historias y le echa en cara, o le reprocha, el haber distorsionado esos recuerdos de infancia. Sí, efectivamente. Esto a mí me gustó particularmente, porque por esta tendencia a pensar que cuando un escritor escribe ficción basada en su propia vida, tiene que ser a la fuerza o tiene que contar lo que pasó en realidad. Claro. Y yo soy muy fan y no me canso de decirlo, porque me ha pasado de escribir autoficción y la gente me diga, ay tal,
¿cómo cuenta esto? Y es como, no, es que, a ver, yo miento en mi literatura. Claro. O sea, está basado en cosas que me han podido pasar, pero no es mi vida, no es lo que me ha pasado. Exacto, es que la autoficción tiene ahí una delgada línea ahí que mucha gente confunde. Entonces, Es que autoficción se compone de auto y ficción. Efectivamente. O sea, la segunda parte parece que la olvidamos, no es una autobiografía. Exacto. Claro. Entonces, a mí esto me llamó la atención, cuanto menos precisamente por cuanto me toca a mí. Sí, sí, a ver, hay que destacar que con el tema de la autoficción es más claro definir un poco, bueno, más claro, más difuso, perdón, definir esos términos, esos límites, ¿no? Porque al final se juega con el engaño del lector y un poco, hay unas cartas que uno no muestra, pero si pasa en la ficción pura y dura, que hay gente que piensa que el escritor es el personaje o que piensa igual que sus personajes, ¿no? Y a veces lo critica mucho, pues es más fácil que pase con este tipo de literatura. Que como dices tú, yo lo aplaudo mucho, o sea, me gusta a mí también mucho el tema de la metaliteratura, ficcionar cosas que, bueno, con la realidad, mezclarlas con la propia historia de uno, entonces, bueno, pero creo que es un ejercicio bastante chulo. A mí es que particularmente, bueno, me gusta pues porque muchos escritores y escritoras que he leído a lo largo de mi vida pues han hecho autoficción y la verdad que no sé, pues yo hubo un tiempo en que tiré por esa vertiente y me interesa. Pero bueno, sigo con Silvina. Cuentista, poeta y narradora de lo insólito. Eso me gusta, lo de narradora de lo insólito. Sí, porque además no es la primera a la cual calificamos así en el programa. No. Creo que fue este hombre, no me sale ahora mismo, pero el verso de... Ah, sí, vale, recuerdo que lo trajiste tú precisamente en esta temporada. Sí, no me acuerdo ahora mismo, estoy bastante espeso, pero sí que también lo calificaban como relatista o narrador de lo insólito. Sí, porque al final es un tipo de literatura que parte como de un supuesto realista, no es fantasía, no es género fantástico, pero sí es lo insólito penetrando en la realidad o lo fantástico penetrando en la realidad. Y por eso me gusta particularmente a mí este cuento o este tipo de literatura. Además que es un género bastante latinoamericano. Esto en España no se ha dado tanto. O sea, en España yo creo que hemos sido más tendentes al realismo o a los géneros, sí, pero no tanto... Más conservadores. No se ha cultivado tanto este tipo de literatura, ya te digo. Bueno, sigo hablando de esta mujer. Se caracteriza su obra por un humor sutil, por lo macabro, por lo onírico y una mirada, que esto me parece también interesante, que parece inocente pero es implacable. Amiga y colaboradora de autores como Borges y Bioy Casares, también esposa de Bioy Casares. Tiene ahí un tema con Bioy Casares, pero que no voy a entrar en comentar eso porque al final eso es salseo. A quien le interese que lo busque, que lo google. El tema también interesante es el de Borges, que precisamente por colaborar con él se la prejuició, ¿no? Con el tema de que tenía que ser más borgiana y por eso no llegó a su clímax literario, ¿no? A lo que era la cúspide de su carrera o a realizarse de manera, digamos, más fructífera, de forma pública, precisamente por esa sombra que era la de Borges, que, digamos, eclipsaba su obra y un poco la comparaban con él, precisamente por trabajar con él, por estar influenciado por él. Decían, no, es que no es demasiado borgiana. Es que Bioy Casares y Borges al final más o menos comparten unas cualidades. Obviamente Bioy Casares es Bioy Casares, Borges es Borges, pero es verdad que ella, bueno, esto que pasaba también mucho, ¿no? Se la denota un poco por ser autora y no autor y se la trata como una autora menor, claro, cuando a mí no me lo parece. O sea, estamos hablando, claro, de mediados del siglo XX. Y antes, incluso, un poquito antes. Nació en 1904. Claro. O sea, recordemos que realmente ella se empieza a escribir con 20 y pocos años, empieza en la década de los años 20 del siglo pasado. Bueno, algunos autores la califican como una autora feminista, esto lo menciono también porque tiene relación con el relato. Porque se dice de ella que las mujeres en sus obras son complejas y ambiguas. No nos muestra, digamos, ese típico ángel del hogar, que era el personaje femenino del que se traía la tradición, o por lo menos el que habían ido constituyendo los autores, hombres, hasta el momento, o la pérfida o el ángel del hogar, ¿no? Esta conversación ya tuvimos un poco con el tema aquel
de la historia de Sir Conan Doyle. Sí. Bueno, entre los temas de su literatura destacan la idea de reflejo, que ella transporta a un terreno identitario, le importa mucho la identidad, la trata bastante. La niñez, pero desde un punto de vista no inocente, que esto también me resulta interesante, y como nos atañe el relato de hoy, la metamorfosis, personas que cambian a otra cosa. O sea, por ejemplo, relatos donde personas cambian a plantas, otros donde cambian a animales, a máquinas o a otras personas. Sí. Tú fíjate que aquí más que un tema de metamorfosis, a mí me ha parecido más un tema de asimilación, que también lo vimos en un relato de ciencia ficción hace no mucho, y en el cual pues eso, que es como que va, digamos, va contaminando esa personalidad, que lo veremos aquí, hasta transformarla en que es una especie de metamorfosis, pero en realidad se está apropiando de ella. Sí. Hay un tema de asimilación, es verdad. Pero como ya te digo, como él, sí que lo he relacionado con este caso, ¿no? Porque sí que hay un tema de un personaje convirtiéndose en otra cosa o en otro personaje, por así decirlo. Entonces sí que entiendo que hay una metamorfosis o una asimilación, pero sí, al final hay un cambio. Esto es poner líneas al campo. Porque, sí, claro. Al final lo que hay es un cambio evidente. Eso es. ¿No? Y este relato habla de ese proceso de cambio. Básicamente. Voy a pasar al resumen. Sí, adelante. Y voy a comentar. La Casa de Azúcar es un cuento que pertenece a su libro La Furia y otros cuentos, que fue precisamente la obra que la consagró como escritora. Que originalmente publicada en 1959, pero hace un par de años así, Lumen reeditó ¿no? Esta obra en 2023, así que es fácilmente conseguible. Sí. En esta historia, el narrador es un hombre casado, o sea, el punto de vista es el de este hombre, que está con una mujer llamada Cristina, que es muy supersticiosa, como ya se ha visto en la introducción del cuento que he leído. Tan supersticiosa que hay ciertas supersticiones que le impiden hacer vida normal. Cuenta que al principio esas supersticiones a él le parecían encantadoras, pero que tiempo más tarde todo aquello empieza a preocuparle y a molestarle. Esta pareja está a la búsqueda de una casa en la que no haya vivido nadie antes, porque Cristina tiene la certeza de que el destino de los ocupantes anteriores acabaría influyéndole en sus vidas. El narrador encuentra una que parece nueva, pero de la que acaba por enterarse que sí que hubo unos propietarios anteriores, porque la casa estaba reformada, no era nueva. Pero en lugar de contárselo a Cristina, decide ocultarle ese detalle. El narrador comienza a preocuparse de que Cristina se entere por los vecinos de que en aquella casa vivió gente en el pasado, y su temor se manifiesta cuando recibe una llamada de teléfono que coge él, en la que alguien pregunta por una tal Violeta. Así que comienza a dejar descolgado el teléfono por las noches y pone un buzón en la puerta del que solo él tiene una llave. Empieza como a intentar que ella, pues eso, ocultar la mentira. Sí. Que ella no se entere. Efectivamente, empieza a desviar, pues, a desviar ciertos aspectos que pueden depelar que había anteriormente alguien viviendo ahí, o empieza a ocultarlo, empieza a guardar ese secreto, que al final son pequeños secretos que va desviando de la mirada de Cristina, precisamente para que no caiga en esa paranoia, ¿no? El que cae en la paranoia, desde luego. Sí, al final es verdad, que por evitar una paranoia a su mujer acaba él obsesionándose. Exacto. Con esa conducta y con eso que está pasando alrededor. Exacto. Crees que lo tiene todo bajo control este hombre, del que no sabemos el nombre, pero comienza a ver ciertos cambios en Cristina. Por ejemplo, encuentra a su mujer con un vestido de terciopelo escotado que ha mandado a hacer. Se da cuenta de que su carácter ha empezado a cambiar. Se dice que de alegre se convierte en triste, de comunicativa en reservada, de tranquila en nerviosa, pierde el apetito. Y un detalle que dice, ya no preparaba esos ricos postres a base de crema batida y de chocolate que me agradaban, ni adornaba periódicamente la casa. O sea, deja de ser un poco como esa, digamos, esposa ideal. Sí, lo que ha dicho el ángel del hogar, ¿no? El ángel del hogar, y empieza a convertirse en otra cosa. Y bueno, aparece un perro de paladar negro por la casa, que está encariñado por la casa por lo visto, ¿no? Y la dueña del perro, que aparece
En otro momento le revela que la casa fue pintada en cierto momento. O sea, se da una pista como de que la casa estuvo habitada, ¿no? Y llama Violeta a Cristina. Y ella le dice, yo no me llamo Violeta. Bueno, ese nombre empieza a aparecer, el nombre de Violeta, y un día Cristina le pregunta a su marido si le gustaría que se llamara Violeta. Otro día la encuentra sobre un puente, observando a los tres pasar por debajo, de una manera muy enigmática. Y ya ahí el narrador empieza a sugerirle la idea de cambiar de casa. Ya es él el que desea que se vayan. Ella rehúsa, dice que le gusta el barrio. Y él le dice que ella ahora hace una serie de cosas que antes no hacía. Y ella le admite que ha cambiado mucho. Hasta que él le dice, ya juega sus cartas, le dice, si descubriéramos que esta casa fue habitada por otras personas, ¿qué harías, Cristina? ¿Te irías? Y ella dice que no. Que dice que si una persona hubiera vivido en esta casa, esa persona tendría que ser como esas figuritas de azúcar que hay en los postres, esas de repente lo adorna de una dulzura aquello que parece que obviamente no es ella. Otro día la encuentra teniendo una conversación con un tipo vestido de mujer que le dice que se aleje de un tal Daniel. Ella dice que no conoce a ningún Daniel. Y le da por cantar. Ahora la da por cantar en todo momento, con una voz agradable, pero que desespera al narrador. Otro día, hablando para sí misma, y este es un detalle muy relevante, dice, sospecho que estoy heredando la vida de alguien. Las dichas y penas, las equivocaciones y los ciertos. Estoy embrujada, le dice. Y el narrador ahí se decide averiguar quién es Violeta. Y se pone a buscarla, le indican que está encerrada en un psiquiátrico, va allí, le dicen que no está, le dan la dirección de la que fue profesora de canto de Violeta, y cuando llega y habla con esta profesora de canto, le revela que Violeta murió. Murió hace relativamente no demasiado, y que le admitió que le dijo algo así como que alguien me ha robado la vida. Y empieza a listar una serie de cosas que ella ya no volverá a hacer, pero que son precisamente las cosas que le están pasando a Cristina, a la mujer del narrador. Y la historia termina con que, él empieza como a darse cuenta de que obviamente esa ya no es su mujer, empieza a encontrarla en brazos de sus amantes, hasta que un día desaparece de la casa. Y se dice hay una frase que es, ya no sé quién fue víctima de quién en esa casa de azúcar que ahora está deshabitada. Y ese es el final de la historia. Y bueno, pues esta es la historia. Sí, de grosso modo esta es la historia de la casa de azúcar. Y bueno, y ahora procedamos a hablar un poquito de esas paranoias, por ejemplo, que es lo primero que yo me he dado cuenta, ¿no? Sí. Que yo lo he visto más como un trastorno obsesivo compulsivo más que como una superstición tras otra. Y esto lo he visto, por ejemplo, en cosas como que dice no podía comprar frutillas en el mes de diciembre, no oír determinada música, ni adornar la casa con peces rojos que tanto le gustaban. Había ciertas calles que no podíamos cruzar, ciertas personas, ciertos cinematógrafos que no podíamos frecuentar. Esto más que superstición, porque no, digamos que la superstición sí que es verdad que es muy amplia, ¿no? El rango de supersticiones que puede haber. Pero lo veo más bien como un TOC, como un trastorno obsesivo compulsivo hacia determinadas cosas que ella cree que no puede hacer, porque en realidad no son, digamos, supersticiones populares o que están en el acervo popular típicas, ¿no? Como pasar por debajo de una escalera o que se abrir las tijeras, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Entonces lo veo más bien como un trastorno. Puede ser que muchas de esas compulsiones procedan como o el razonamiento que se les dé sea bajo el de la superstición. Claro. Pero sí, es verdad, me parece más un TOC que sea supersticiosa. Tenemos que ubicarnos en el contexto de una época en la cual seguramente el trastorno obsesivo compulsivo ni siquiera existía, ni siquiera se había nombrado, a lo mejor se había nombrado con otra nomenclatura. No lo sé con seguridad, pero bueno. A mí me suena que es algo que es un trastorno relativamente reciente. De hecho, la psicología en general es bastante reciente. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que luego empiezan a aparecer cosas, empiezan a aparecer detalles, que son lo que, digamos, las gotitas que van modificando la conducta de Cristina y la va convirtiendo, digamos que esa Violeta la va asimilando
y robándole esa vida, ¿no? que para desplazar a la Cristina original. A mí me... Bueno, ¿te puedo cortar? Sí, sí, claro. Hay... Porque al final, aunque no se hace explícito, quien parece que toma agencia en esta historia para esa modificación, esa asimilación o esa metamorfosis, parece en cierta manera que es la casa. O sea, no se la señala, sí, pero, bueno, en fin, la casa de azúcar, sí que hay como cierta alusión, ¿no? Y yo lo vi, o este relato un poco lo vi como una nueva modalidad de casa embrujada. Sí, eso te iba a decir, que en realidad aquí en la casa parece un personaje más, aunque está muy de fondo, muy de fondo, telón de fondo. pero sí que es el nexo común entre Violeta, Cristina, es la que de hecho fomenta, o digamos, incita a que la historia comience, porque es el punto de inicio, al mismo tiempo es el punto de cierre. Sí. Es en la casa donde se producen esos cambios, o sea, esos conflictos que mueven la acción, ¿no? Es que, claro, date cuenta que si no se hubieran ido a vivir ahí, los vecinos no hubieran empezado a llegar allí, a llamarla Violeta. O sea, ¿de dónde nace el cambio? El cambio viene del cambio de residencia, Claro. del hecho de que ellos se hospeden allí. Por eso creo que la propia casa tiene agencia en este cambio que se produce en Cristina. Aunque ya te digo, no se pone el foco. O sea, no se centra como otras historias de Casas Encantadas se pueden centrar en la casa, ¿no? Pero sí que hay un robo de identidad y un intercambio de las vidas. Tiene un poco sabe un poco a gótico, de alguna manera. Sí. Un gótico latinoamericano, pero sabe un poco de esa forma. Es una historia de fantasmas, te diría. Sí, porque hay una cierta posesión. Hay una muerta, claro, hay Sí, una hay una difunta. Pero es curioso también porque también hay una mujer que en su momento previó que su vida iba a ser usurpada por otra mujer en el futuro, como si ya estuviera adelantando lo que iba a pasar, ¿no? Sí, ese juego me pareció muy interesante. Ese juego es bastante curioso. Sí que es verdad que hay un cambio de papeles con el tema de la obsesión que, o sea, lo que obsesionaba al principio a Cristina es lo que acaba obsesionando luego al marido, ¿no? Y es lo que acaba el marido cogiendo como excusa para intentar sacarla de esa casa. Y, el mismo temor que Cristina tenía antes, sí. ¿no? A mí, bueno, no, que te iba a decir, simplemente me lleva a plantearme sobre todo qué es la identidad, ¿no? O sea, qué es la identidad, cómo nos conforma la identidad, cómo eso... Creo que es un poco lo que este relato trata, de alguna manera, el tema. Perdona, ¿qué iba a decir? Sí, no, iba a decir que justo en el punto en el cual aparece ese conflicto, ese punto también de inflexión, que es la aparición del perro, ¿no? Que además atrae a una nueva persona, un nuevo personaje. Ahí fue cuando empezó a chirriarme a mí la historia. Por eso te he dicho que es bueno. ¿Por qué? Porque sí que entiendo que Cristina pues tuvo su propia personalidad, que haya ahí una serie de elementos que la hagan dudar, ¿no? De sí misma, que se apoyen en esa obsesión que ella tiene y al final, como digo, la asimile o la posea este personaje muerto, este fantasma. Sí. Pero sí que es verdad que lo que me chirría es que el resto de la gente con la que interactúa la sigue llamando Violeta, a pesar de que ella insiste en que no es Violeta, y gente que además conoce a Violeta, no sé, hay ahí como un juego que a mí me parecía absurdo por parte de esa gente externa que quiere hacerle creer que es Violeta. Pero yo ahí veo dos, ya, entiendo lo que dices, pero hay dos cosas a las que me puedo agarrar un poco para justificar eso. Una es que la gente que va a la casa da la impresión de que no conocían directamente a Violeta, sino de oídas. O sea, la del perro decía, ay, siempre hemos oído hablar de usted, pero no parece que no han hablado nunca antes. Luego el tipo que llega vestido de mujer también da la impresión como de que tampoco conociera a la propia Violeta, sino más bien... Entonces, por un lado eso, como había un conocimiento de oídas. Y luego, a mí lo que me llevaba también a pensar era como si esa gente tuviera un velo que le impidiera ver que en realidad Cristina no es Violeta, sino que vieran a Violeta. Me cuadra más lo segundo que lo primero. Ya. Pero sí que es verdad que así me sigue chirriando. A ver, hay que tener en cuenta que esta mujer vivió un periodo de surrealismo y vivía pues también conectada con ese realismo. Bueno, entiendo
Ya, entiendo lo que me quieres decir, Sí. pero sin embargo, a mí no me ha fallado la credibilidad. A mí no. O sea, si a ti sí, pues Sí, lo sí. entiendo y bueno. Vale, o sea, lo acepto. Claro que, Pero es que si no, claro, es que si no el relato no funciona. O sea, claro, te quiero decir, o efectivamente. pasa esto o ya el relato se iría por otra Efectivamente, parte. efectivamente. Claro. A mí me ha pasado eso, que un poco me ha fallado. Y eso que un poco también da pistas sobre el relato. Hay un momento en el cual luego el marido dice, me pareció que había presenciado una representación de teatro y que la realidad era otra, cuando habla con la chica por el principio. ¿No? Como está diciendo, a ver, estos están aquí interpretando, quizás Cristina sabe que no es Violeta, pero hace como que sí, y la otra chica a lo mejor sabe en cierto modo que no es Violeta, pero le sigue el juego. Hay alguna especie de juego, quizá por perpetuar la imagen de Violeta, por, digamos, hacer a Cristina deudora, ¿no? de las cosas que prometió Violeta a mucha gente, ¿no? Amantes, y a esta chica sí que habló con ella por teléfono porque le prometió un barrilete, no sé qué. Es que creo que, a ver, creo que estás mirando este cuento como de una manera muy realista. O sea, Claro. te estás yendo como muy a un realismo cuando. Efectivamente, ya al principio hemos hablado del tema de la autoficción, No la autoficción. y la línea difusa que hay entre... Este tipo de literatura que al final el juego, el pacto que hace con el lector es que tú tienes que aceptar que ese elemento fantástico entre y penetre, porque lo que hay es un extrañamiento de la realidad. Entonces yo, desde esa perspectiva, no me es china, no me extraña. Tú lo estás viendo desde una perspectiva muy realista, como cómo puede ser que estas personas no se den cuenta que ella no es la persona que creen que es. Claro. Pero bueno, ya te digo que Sí, por lo demás, si aquí no es la primera vez que diferimos, No, oye, no, oye, no. que es Ah, sano que esto, por ¿no? lo Es sano. demás, Sí, lo chulo es que cada uno Sí. lo pueda ver de un modo diferente y también lo Sí, podamos objetar. por lo demás, bien. Por lo demás, incluso lo que esa frase de sospecho que estoy regando la vida de alguien, o sea, me parece fantástica. O sea, Sí. y luego hay una cosa que me chirrió, pero no sé si, o sea, no es que me chirriara, sino que no sé cómo interpretarla. A ver. Y hay un momento en el cual el marido, que es el que está narrando en tercera persona este episodio, dice, no comentamos el episodio con Cristina. ¿Quiénes no comentamos? Pero perdona, dame contexto porque Sí, no sé ahora mismo está dónde- hablando de toda la historia, ¿no? Y de repente, pues, Pero ¿cómo de toda la habla, historia? habla de que Cristina, pues, en un momento determinado, se tapa las orejas con las manos, entra en el cuarto y Ya, sí. vale, ya sé dónde. Y claro, y él, el marido, en un momento determinado, después de todo este episodio, ¿no? Sí. De este conflicto, dice, no comentamos el episodio con Cristina. Es la única vez en la cual habla en plural. Ay, pues Y eso no sé, lo pasé por alto. claro, y no sé a quién se no me he dado refiere, cuenta. no sé con quién comentó esto, porque claro, no lo comentó con Cristina, pero con quién lo comentó. Entonces algo que ahí... No lo sé. La verdad que eso se me ha pasado por alto. No, Claro, porque no había reparado. luego sigue hablando no lo sé. de tercera persona, pero ya no vuelve a aludir a ese plural. No lo sé, a ver, también puede ser una rata, ¿eh? O no comenté, ¿sabes? Y que sea una mala... Porque al final es un texto que está subido a una web, no lo he sacado del libro oficialmente, entonces no lo sé. Podría ser, pero No lo vamos. sé, ¿eh? Pero en cualquier caso podría ser algo interesante. Esa, de donde Sí, provenga- sí significa algo y está ahí por algún motivo en particular, sí, sería Claro, porque, interesante a ver, saber, si claro. le damos ahí una vuelta, o sea, si tomamos que no comentamos, es que está hablando a lo mejor con Violeta, que tome a Violeta como un ente... No creo, pero no creo, sería muy... porque no tiene sentido, Claro. porque para él no hay una Violeta. Exactamente. Es que para él no lo hay, para él solo hay una Cristina. Y está viendo cómo su mujer se está yendo. A ver, hablar sobre, para mí, importante, ¿vale? Hablar sobre los temas que trata la historia. Aparte sobre el tema de la identidad, que ya te digo que yo creo que lo trata directamente por esto de una persona como va cambiando, ¿no? Y se va convirtiendo en otra. También el tema de las expectativas del marido. O sea, porque esto es algo que se ve claramente, ¿no? Él tiene unas expectativas con Cristina, lo que decíamos, ese ángel del hogar, esa mujer que le preparaba postres, que engalanaba la casa, etcétera, ¿no?
y cómo esas expectativas se van truncando, ¿no? Claro. Y también me doy cuenta de cómo el narrador quería a esa Cristina, que era una mujer asustadiza, que tenía manías y supersticiones, etcétera, ¿no? Una mujer que al final es controlable. Es que, claro, esto te lo digo porque si Silvina Ocampo no se hubiera dedicado a escribir literatura feminista, pues esto no me resultaría llamativo. Pero es que, claro, sí era el caso. ¿En qué se acaba convirtiendo Violeta? En una mujer más autónoma, más egocéntrica, que mira más por ella también, más nostálgica, y también infiel. Y claro, eso le rompe las expectativas totalmente al narrador, que es como, es que claro, es que no eres la persona con la que yo me había casado, o con la que yo... Claro. Y esto, claro, esto es que al final es un tema humano, quiero decir, el de tú no eres la persona con la que yo empecé, o no eres la persona... Se la ha llevado exageradamente de un punto a otro. Claro, pero... no obstante hay que destacar que, a ver, literatura feminista, pero ella nunca políticamente, o sea, nunca se decantó políticamente por el feminismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego, por el tipo de texto... Feminista en el sentido, a ver, yo aquí entiendo, feminista en el sentido de que no trata un personaje mujer cliché, sino que de repente, eso, tenemos a un personaje que es autónomo, que tiene una voluntad propia, que obviamente que también es señalable, porque al final lo que acaba haciendo, o sea, al marido lo aparta, se va con amantes, no te estoy diciendo que, no estoy defendiendo eso, o sea, pero sí sí habla de un tipo de mujer que en su momento era como, oye, esto me incomoda. Claro, y quizá por la época en la cual está escrito esto, quizá por eso tampoco entró tan bien como... Puede ser porque claro, al final, pues eso. Sí, y una cosa que quiero decir es que en este relato aparecen dos de las cosas que más impactaron durante la juventud a Silvina Ocampo y que marcaron, porque la vida de Silvina marcó mucho su propia vida posterior y también su obra. Y es que algo que ella dijo que le había marcado muchísimo y que aparece en muchas obras es el casamiento de su hermana Victoria, ¿no? Y la muerte de su hermana Clara. Aquí aparecen las dos cosas. Sí, es verdad. La muerte de una persona que luego conocemos que es Violeta y, como dices tú, las expectativas, ¿no? Después de haberse casado con esta persona. Y es que ella consideraba o afirmaba que el casamiento de su hermana Victoria le había quitado la juventud. Entonces... Sí, y aparte se lleva a la que había sido su criada, digamos. Recordemos que era una persona que venía de una familia bien, tenía una niñera y al casarse la hermana se la lleva. Ya, que ahí me quedé yo un poco pensando como, bueno, no me da lástima que se lleven a tu niñera, o sea, problemas de ricos. Problemas de ricos, totalmente. Entonces, pero sí que es verdad que eso la marcó y aquí en este relato pues se ve pues eso reflejado, ¿no? Que es como que el matrimonio como una, digamos, una prisión de la cual pues intenta evadirse de alguna manera. Y voy a comentar algo que no tenía pensado contarlo porque te he dicho que era salseo, pero lo voy a comentar porque creo que también entra el caso. En la vida real fue Bioy Casares quien le fue infiel a Silvina Ocampo repetidas veces. Sí, de hecho, o sea, de forma muy deliberada y abierta. Exactamente, decían como que, bueno, dicen la gente que la conocieron, como que tenía una relación compleja. O sea, como que ella había sido feliz en ese matrimonio, pero que él era abiertamente infiel y ella lo aceptaba, lo sabía, etc. Entonces, claro, también aquí le da la vuelta, porque aquí la infiel es ella, ¿no? En fin, que ahí lo dejo porque está hablando de su vida, está hablando de sus preocupaciones, de sus temas, etcétera. Me parece de recibo que lo haga, obviamente. Y nada, no sé si tiene algo más. No, nada más que añadir. Además, vamos en tiempo. Yo creo que bueno, que hay que leer La Casa de Azúcar. Y bueno, luego me decís a vosotros si os rompe un poco esa ficción, ¿no? Si os rompe a vosotros esa ficción que hay con el tema de Violeta o no, como el caso de Eric, que tú sí que has entrado bien al trapo con esa ilusión. Sí, entonces, bueno, con ese pacto de la ficción que plantea. Entonces, bueno, a ver qué os parece a vosotros. Sí, estaría bien. Oye, pues si alguien decide leerla y dejárnoslo en comentarios, pues mira, así vemos cuál es la opinión general al respecto. De todas formas, yo a Silvina Ocampo la verdad que recomiendo leerla, porque su literatura me parece de una vasta calidad.
Así que nada, pues hasta aquí por esta semana. Bueno, pues no olvides recoger al salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.